Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Un placer que podamos encontrarnos una vez más a través de este medio que ya está establecido. Será hasta una nueva oportunidad cuando el Señor nos permita salir de toda esta situación que ha sido larga, cansadora para muchos, me incluyo dentro de ellos, que ha sido muy cansador todo este tiempo, este encierro, esto de no podernos reunir físicamente, de no podernos ver, pero yo creo que al Señor nada se le escapa y quizás en este tiempo, mientras estamos viviendo esta situación, no nos demos cuenta de lo que el Señor también está haciendo a través de esto en el corazón de todos nosotros. En lo personal creo que el gran desafío que el Señor nos ha planteado durante todo este tiempo es el crecimiento personal, la búsqueda personal, la dependencia de cada uno respecto a Él. Creo que este tiempo ha demandado el hecho de que cada uno se esfuerce en tener y en buscar una relación personal con el Señor, donde hemos tenido todos que aprender o crecer en el sentido de tener esa dependencia y ser cristocéntricos en nuestra vida. Ok, como ustedes ya toda la iglesia está enterada, estamos viendo los yo soy. Hoy día me corresponde ver el yo soy, la resurrección y la vida. Creo que cada uno de estos yo soy, a medida que los hemos ido viendo, hemos ido conociendo un aspecto de la vida de Jesús, y eso nos permite ir entendiendo en realidad quién es Jesús, para que, tal como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, como iglesia y como individuos, cada uno de nosotros, vamos quizás sacándonos un poco esta imagen de el Jesús meramente hombre que a veces tenemos de él, y podamos ir viendo en realidad al Jesús verdadero, al Jesús en el cual creemos, en el Jesús que adoramos, en el Jesús que confiamos que Él es nuestro Señor y Salvador. Entonces creo que el yo soy que me corresponde hoy día compartir con ustedes, lo encuentro muy trascendente por lo que Él hace y dice. ¿Ok? Dicho esto, para que nos ubiquemos un poco en la historia, espérate un poquito, por favor, José, un poquito, para que nos ubiquemos un poquito de esto, vamos a mirar un poco el escenario, dónde está ocurriendo esto, ¿ya? Y nos demos cuenta dónde están ocurriendo los hechos, ¿ya? Y para eso vamos a ver un par de textos. Primero vamos a ver, ¿no es cierto?, para darnos cuenta cuál es el escenario en que está Jesús en este minuto, cuál es el lugar físico donde Jesús está. Vamos a ver lo que está pasando cuando Jesús es informado de parte de las hermanas de Lázaro de la enfermedad de Jesús. Entonces vamos a ver las primeras dos citas para que nos demos cuenta de esto, de la ubicación de Jesús respecto a la vida o a la casa de Lázaro. Vamos a ver Juan 10:40. ¿Ok? Vamos a la primera cita y vamos viendo entonces Juan 10:40 y Juan 1:28. A ver, tengo aquí este monito que lo vamos a poner acá abajo. ¿Qué nos dice Juan 10:40 respecto a este tema? Dice, fue de nuevo al otro lado del Jordán, dice, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Esto es el término, recuérdense que estamos hablando del término del capítulo 10 de Juan, donde Jesús hizo dos declaraciones. Yo soy la puerta y yo soy el buen pastor, que nos estuvo compartiendo Felipe el domingo pasado. Y terminado toda esta exposición, que los momentos en que Felipe ya nos compartió que ocurría todo esto, que era en una fiesta, termina esto y Jesús se va
al otro lado del Jordán, ¿ya? Y se va al lugar donde Juan comenzó a bautizar. Allí está Jesús en el momento en que le avisan respecto de la enfermedad de Lázaro. Juan 1:28 dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Fíjense los dos hechos que tenemos aquí. Eso es para que nos ubiquemos geográficamente dónde estaba Jesús. Jesús no estaba, digamos, allí donde, o cerca de la casa de Lázaro, estaba a una buena distancia. ¿Ya? ¿Y qué nos dice Juan 3:12? ¿Qué está pasando ahí? Una pregunta importante que nosotros nos tenemos que hacer antes de ver este texto es, eh, ¿qué pensaba la gente en ese momento acerca de Jesús? Fíjense, si nosotros hacemos un poco de historia, perdón por la pausa, si nosotros hacemos un poco de historia, nosotros vemos que ya Israel, tanto Jerusalén como la nación quizás entera, se había enterado ya de la vida de Jesús. Además, a esta altura, lo otro que tenemos que entender, que ya Jesús estaba pronto a terminar su ministerio, o sea, ya llevaba 3 años prácticamente con el pueblo de Israel. De tal manera que a Jesús ya le conocían, sabían en el fondo quién era Jesús. El tema es cómo miraban a Jesús, qué comprensión tenían respecto de quién era en realidad Jesús. Y eso es importante que nosotros lo podamos ver. Entonces, ¿qué pensaba la gente acerca de Jesús? ¿Cuál era la convicción que tenían? ¿Quién era Jesús para cada uno de ellos? ¿Cuál era la opinión que ellos tenían acerca de Jesús? ¿Quién era? Entonces, es importante que nosotros lo podamos ver para que podamos entender por qué Jesús va a terminar haciendo esta declaración. ¿Ya? Y Juan 3, 1 al 2, fíjense, nos dice claramente cuál era la visión que tenía el mundo religioso de aquella época. Fíjense, había un hombre de los fariseos, ¿no es cierto?, que se llamaba Nicodemo, un principal, nótese, entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, nótese, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjese, este hombre, que es fariseo, que es un conocedor de las escrituras, ¿ya? Visita a Jesús y cuando llega a Jesús, le reconoce como un rabí, como un maestro, y agrega el detalle y le dice, sabemos que has venido de parte de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Fíjense, esa es la visión de del mundo religioso, de los hombres que guiaban a la nación de Israel. Recuérdense que los fariseos eran los que llevaban, por decirlo de alguna manera, la voz cantante en cuanto a la dirección de la nación, tanto en el ámbito religioso como en el ámbito social. Digamos, los que dictaban las leyes, los que daban las normas, eran ellos. Y los tipos más influyentes en ese tiempo sobre la nación eran los fariseos. Estaban, recuérdense, estaban los fariseos, estaban los saduceos y estaban también los intérpretes de la ley, ¿ya? Pero los fariseos eran por decirlo así, los que la llevaban. Y los fariseos, la visión que tenían de Jesús era que era simplemente un maestro, un maestro. Ahora, que estaba Dios con él, indudablemente, porque ahí lo reconoce, le dice, si Dios no está con este hombre, no podría hacer las señales que hace, pero es un maestro. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque son los hombres que tienen el conocimiento de la palabra. Ellos conocían la ley, conocían lo que habían dicho los profetas,
conocían lo que habían dicho los salmistas, ellos conocían, ¿no es cierto?, las escrituras. Por lo tanto, a través del conocimiento de la escritura, ellos podrían, ¿no es cierto?, entender con mucho más claridad, ¿no es cierto?, viendo a Jesús y revisando las escrituras, ellos podrían darse cuenta que Jesús es mucho más que un rabí, pero en realidad no lo ven. ¿Qué otra cosa importante? ¿Cuál era la visión? ¿Cuál era el entendimiento que el pueblo ahora tenía acerca de Jesús? ¿Qué pensaba el pueblo acerca de Jesús? Nótese, vuelvo a decir, ya habían pasado prácticamente 3 años del ministerio de Jesús. ¿Había cambiado en algo la percepción del pueblo? Vemos que de los judíos nada, del mundo religioso nada. ¿Y qué pensaba el pueblo de Jesús? Y el antecedente, y permítanme los más estudiosos, ¿no es cierto?, tomar Lucas para esto, porque siempre cuando uno estudia a Juan, uno dice Juan se responde con Juan. Ok, me tomé la libertad de tomar Lucas, ¿no es cierto?, para que veamos lo que el pueblo pensaba acerca de Jesús. Dice, y estamos viendo Lucas 9. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Nótese la pregunta de Jesús. ¿Cuál es la convicción que la gente tiene acerca de quién soy yo? Nótese. Ellos respondieron, note la diversidad de pensamiento que había en la gente. Unos, Juan el Bautista. Si ustedes se recuerdan, Juan el Bautista ya había estado, fue el que había partido bautizando, llamando al arrepentimiento, ¿no es cierto? Y que había sido decapitado, ¿no es cierto? Otros decían que era Elías y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Fíjense el pensamiento que había de tanto los religiosos como también de la gente en general. Esto nos entrega la visión, el cómo veían a Jesús, cómo miraban a Jesús. Si lo traemos a nuestro tiempo, hoy día todavía hay muchos que se reúnen en torno a Jesús, pero lo siguen viendo como un pensador, otros como un hombre que tuvo buenas intenciones y que enseñó principios que eran de buena crianza, por decirlo así, pero no lo ven a Jesús como lo que vamos a ver más adelante, lo que él dijo de sí, de quién él era. Ok, ahora veamos qué piensan sus propios discípulos. Ya Jesús tiene la mirada de lo que pensaba, tenemos la mirada, perdón, de lo que decía el mundo religioso, tenemos la mirada que tiene el pueblo en general acerca de Jesús. Veamos ahora qué dicen sus propios discípulos acerca de él, que, insisto, ya llevan 3 años con Jesús. ¿Ok? Vamos entonces a la siguiente, Juan 1:49. Esto es notable porque fíjense, este hombre es de los primeros discípulos que el Señor llama y es el primer discípulo, por si acaso, es el primer discípulo que reconoce con toda claridad quién es Jesús. Fíjense, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Si quieren, si me permiten, quiero leer más completamente el texto, ya, porque creo que es importante, 1:49. Y voy a leer un poquito antes, ¿ya? El del 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y la reacción de Natanael a causa de esto es, respondiendo a Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Por qué reacciona así Natanael? Simplemente
del momento en que Jesús le dice, antes que Felipe te hablara, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Fíjense, para este hombre que era conocedor de las Escrituras, bastó esa mención de Jesús para que él reconociera quién realmente era Jesús. Jesús no era simplemente un rabí, porque él aquí reconoce que es un rabí, pero le agrega, rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres, nótese, el Rey de Israel. Es el primer hombre, el primer discípulo que reconoce exactamente quién es Jesús. Luego de eso, ya avanzado, Juan 6:69 nos dice lo siguiente, y nosotros, dicen los discípulos, nótese, estamos hablando aquí en plural, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y aquí están todos los discípulos diciendo, Señor, nosotros creemos que tú eres el Cristo, que tú eres el enviado de Dios, ¿ya? Entonces, que tú eres el ungido, ¿ya? El Hijo del Dios viviente. Nótese la importancia de lo que los discípulos dicen respecto de su maestro. Ok, luego de que los discípulos hacen este reconocimiento, es bueno también entender qué es lo que Jesús había dicho acerca de sí mismo. Jesús de alguna manera le había dicho, le había mencionado a la nación, le había dicho a los religiosos, le había dicho al pueblo en general quién era él, le había dicho a sus discípulos quién era él. Absolutamente sí, absolutamente sí. Y por eso tomamos este Juan 3:16, ¿no es cierto? Al 18. Fíjense lo que Jesús, y esto se le dice, ojo, esto es sumamente importante que lo entendamos, porque cuando Jesús hace esta declaración, no se la hace a una persona cualquiera. Jesús esto se lo dijo justamente a un fariseo, a Nicodemo, a un conocedor de la ley, a un conocedor de las escrituras, a un conocedor de lo que decían los profetas, de todo lo que ya estaba escrito. Él tenía el conocimiento de esto. Por lo tanto, al escuchar a Jesús decir lo que Jesús le dice aquí en Juan 3:16, él podría haber cambiado absolutamente de opinión. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy el Hijo de Dios. ¿Por qué no? Y le agrega esto, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por él. Segunda cosa, le está diciendo, yo soy el Salvador. Yo soy el Salvador del mundo. Yo soy el que viene a redimir a Israel. Así como Moisés fue y redimió al pueblo de Israel de la mano de Faraón, Jesús viene a redimir al mundo, ¿no es cierto? Y al hombre partiendo por Israel, ¿no es cierto? Lo viene a redimir del pecado y de la muerte. Ojo con esto. El que en él cree, fíjense lo que le declara Jesús aquí. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree no es condenado. O sea, el que no cree en Jesús tiene condenación. Pero el que cree sí tiene salvación. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y por eso es tan importante entender quién era Jesús y era tan importante la visión que tenía el mundo religioso, que tenía el pueblo y que tenían sus propios discípulos. En realidad Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Emanuel, ¿no es cierto? Que el pueblo de Israel esperaba. El Cristo que el pueblo de Israel esperaba, pero que lo tenían ahí y que aún Jesús declarándoselo, ellos no lo entendían. ¿Ok? Entonces, luego tenemos lo que Juan, el evangelista,
dice de Jesús. Nótese, ¿quién es Jesús? Dice Juan claramente, dice esto y es sumamente importante. Dice, en el principio Jesús era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Nótese, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Todo esto Jesús ya lo había declarado antes de que él declare, yo soy la resurrección y la vida. Jesús ya se lo había dado a conocer, Jesús ya se lo había dicho al mundo religioso, se lo había dicho a los hombres y en general, se lo había dicho a sus discípulos. ¿Ok? Entonces, Jesús es mucho más que simplemente un sanador. Cuando Jesús llega a Betania, ¿ya? Recuérdense que estaba al otro lado del Jordán. Le avisan ahora a Jesús y ahora entramos en el capítulo 11. Todos doy por hecho y entendido que todos han leído el Evangelio de Juan como pedimos que se hiciera, ¿no es cierto? Todos leyeron el capítulo 11 de Juan, por lo tanto no lo vamos a exponer acá, porque lo que voy a ir diciendo está todo en el capítulo 11, ¿ok? Y se entiende que al mencionarlo ustedes lo van a ir recordando. Entonces, cuando Jesús llega a Betania, donde María y Marta, Lázaro, a esas alturas, lleva 4 días muerto. Recuérdense que ya a Jesús le habían avisado que Lázaro estaba enfermo. Y cuando a Jesús le dicen que Lázaro está enfermo, se queda 2 días más en el lugar donde estaba, o sea, al otro lado del Jordán. Espera 2 días más y luego Jesús viene, ¿no es cierto?, a Betania, donde vivía Marta, María y Lázaro. Y cuando Jesús llega, ya han pasado 4 días de que Lázaro había muerto. Y si ustedes se recuerdan, cuando Marta sale al encuentro de Jesús, lo primero que Marta le dice a Jesús, quizás la queja de Marta es, Señor, si tú hubieses estado aquí, le dice, mi hermano no habría muerto. ¿Cuál es la visión que tiene Marta acerca de Jesús? Fíjense que no es distinta a la que tiene el resto de la gente. Jesús es una persona que hace milagros. Jesús es una persona que sana. Jesús es una persona que puede hacer milagros, pero ahora está frente a un muerto que lleva 4 días muerto. Y por lo tanto, ¿cuál es el pensamiento de Marta? Marta dice, mi hermano ya murió y no hay vuelta atrás. Entonces, es cuando Jesús se acerca, le dice a Marta, Marta le dice, tu hermano resucitará. ¿Qué es lo que responde Marta a esa pregunta? A esa afirmación que hace Jesús. Marta le dice, sí, Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero.
Cuando venga la resurrección de los muertos, entonces nuestro hermano, mi hermano, resucitará. Jesús le estaba hablando del presente, pero ella estaba mirando al futuro. Y Marta estaba esperando y estaba pensando en la resurrección, ¿no es cierto?, que había de venir. Y ahí es donde se produce la gran revelación de Jesús. Para mí, en lo personal, está dentro de los yo soy más importante, y no quiero decir que los otros no lo sean, pero más trascendente acerca de Jesús, porque él declara en realidad quién es como, como el Dios que es, él era, y que tanto los judíos del mundo religioso no veían en él, ni la nación, ¿cierto? Y apenas sus discípulos con dificultad, aún los discípulos podían reconocer que él era realmente Jesús. ¿Qué veían en él? Veían a un hombre, veían a un maestro, pero no veían al Emanuel que estaba en medio de ellos. ¿Ok? Entonces, fíjense, después de esto, aún cuando Jesús va en camino, ¿no es cierto? Y Jesús le dice a los discípulos que Lázaro había muerto, aún ellos mismos no entendían de lo que Jesús les estaba hablando. Cuando llega Jesús finalmente donde Marta y tiene este diálogo con él, luego le dice, tu hermano resucitará. Marta le dijo, vamos entonces al 10:30, al 10, perdón, 25, 26. Perdón, perdón, me quedó un texto, como no desplazamos esto, disculpa. Nos quedó un texto. Antes de esto hay un antecedente que Jesús, perdón, le da muy importante, que ya en Juan 10 Jesús lo había dicho, hablando acerca de esto. Por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí mi Padre. Fíjense que en Juan 10, ya Jesús, con esta declaración, estaba diciendo quién era Él, el poder y la autoridad que Él tenía. Y Él estaba adelantando algo que estaba por venir. Va a venir un momento, dice Jesús, en que yo voy a poner mi vida. Voy a poner mi vida a disposición, al servicio de todos ustedes. Pero quiero también dejar claro, pero tengo el mismo, así como tengo el poder para poner mi vida, tengo también el poder para volverla a tomar. Nadie, dice, me la quita. Fíjense en este detalle. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea, todo el hecho que nosotros vemos en torno a la muerte, al juicio, a la crucifixión y muerte de Jesús, la visión del mundo religioso de hoy es que los hombres mataron a Jesús. Y Jesús nos está diciendo absolutamente todo lo contrario. No dice Jesús, soy yo quien pone su vida voluntariamente. Y puedo ponerla, pero la puedo volver a tomar. Nadie tiene poder ni autoridad para quitarme la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Por qué? Porque este mandamiento recibí de mi Padre. Es otro de los antecedentes que ya Jesús había entregado respecto a la autoridad que él tenía sobre la vida y sobre la muerte. Ojo con esto. Antes de hacer la declaración la declaración que tenemos ahora de el gran yo soy, ¿no es cierto? De Juan 1, 25, 26. Cuando ya habla con Marta y le dice a Marta, Marta, tu hermano resucitará. Marta sigue pensando que sí, Jesús, yo entiendo, sí, Señor, yo lo entiendo, pero Él va a resucitar en el día postrero. Jesús le estaba hablando del presente, pero ella sigue pensando en el futuro. ¿Por qué? Porque, insisto, Marta tenía exactamente la misma visión que tenía el resto del pueblo.
Jesús es un rabí, Jesús es una persona que puede tener, tiene poder y aún puede orar y pedirle al Padre, según Marta, que alguien que está enfermo sea sanado y Dios se lo va a conceder. Y de hecho eso es lo que Marta le dice a Jesús, pero Jesús le dice, Marta, tu hermano va a resucitar ahora. Ella no lo entiende y Jesús finalmente le declara y le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjense. Ahora, Lázaro creía en Jesús, absolutamente era su amigo. Jesús lo declara como su amigo. Por lo tanto, Lázaro creía que Jesús era el Hijo de Dios, sí. ¿Creía que era el Salvador del mundo? Sí. ¿Lázaro creía que Jesús era el Mesías, el Rey de Israel? Sí. Lázaro todo eso lo creía, pero había muerto y estaba muerto y hacía 4 días que ya había muerto. ¿Qué más le asegura Jesús a Marta? Le dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, y esta es una seguridad también para nosotros. Tú o yo tenemos familiares que conocieron a Cristo y que partieron. ¿Te causa eso pena, dolor o tristeza o desesperanza muchas veces? Entonces comprende esto. Todo aquel que vive y cree en mí, dice Jesús, no morirá eternamente. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Aún los que vivieron y creyeron en mí, viene el momento en que serán resucitados. No estarán para siempre en la tumba. Serán sacados de allí, serán resucitados allí. Recuerdo esto, todos los que estuvieron siguiendo la enseñanza acerca del Evangelio, todos los que se leyeron el capítulo 15 de Corintios acerca de la resurrección, lo pueden entender con claridad. Ojo, iglesia, que aquí está lo importante de conocer la Escritura, porque cuando enseñamos ciertas cosas y pedimos que ustedes lean, y si ustedes no leen y estamos enseñando esto y ustedes no han leído, entonces no van a entender este concepto. Pero todos los que leyeron, fueron diligentes y leyeron, van a entender por qué Jesús dijo esto. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hay una resurrección y allí en ese capítulo están todas las respuestas respecto a lo que implica la resurrección. Pero para para Marta en ese momento, Jesús le está diciendo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué Jesús le está diciendo? Yo tengo el poder para dar la vida y tengo el poder para quitar la vida. Jesús está por sobre la muerte. Él es el gran yo soy. Él es la máxima autoridad. No hay nada ni nadie que esté por sobre Jesús. Él, por eso es tan importante entender lo que Juan declara en el capítulo 1 acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? En realidad, ¿cuál es la autoridad? ¿De qué autoridad está revestido Jesús? Que lo voy a volver a repetir. Jesús dijo, esta era en el principio con él. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús es el autor y el consumador de toda la vida. No hay nada más grande, nada más importante. No hay nadie ni nada que esté por sobre lo que es Jesús. Jesús no es simplemente un hombre. En Juan lo declara como el verbo de vida, como el que hizo todas las cosas, como el autor y el consumador de la vida. Y por eso en Juan 10 está diciendo, yo tengo poder para poner mi vida, pero tengo también poder para volverla a tomar. Y nadie tiene autoridad para quitarme la vida, sino que yo de mí mismo pongo mi vida. Pero nadie tiene poder ni autoridad para quitármela. Y tengo el poder para ponerla y para volverla a tomar. Eso los judíos nunca lo entendieron. Marta en este minuto no lo entiende. Fíjense, luego de esta declaración, va Jesús hasta la tumba donde estaba
Lázaro, y cuando ordena quitar la piedra, fíjese, Marta todavía no entiende lo que Jesús le había dicho. Cuando van a quitar la piedra, Marta le dice, Señor, hiede ya, está descompuesto, tiene mal olor, es de 4 días. No quiten la piedra, le estaba diciendo. ¿Había entendido Marta la declaración de Jesús de quién él era? No había entendido nada. ¿Qué es lo que hace Jesús? Simplemente Jesús, frente a la tumba, como él es el autor y el consumador de la vida, fíjense, él da una sola orden. Pónganse usted en el lugar de cada uno de nosotros. Si tuviésemos que orar por una persona, quizás reprenderíamos la muerte, reprenderíamos no sé qué cosas, para luego decir y ordenar al muerto que se levantara. Pero el autor de la vida no hace nada de eso, sino que simplemente él da una orden. Él dice, Lázaro, ven fuera. Y nótese, el muerto, que antiguamente los envolvían, eran como una momia, fíjese, el muerto sale enteramente envuelto. Un cuerpo descompuesto, un cuerpo ya podrido, completamente restaurado, un alma que se había apartado del cuerpo y un espíritu que se había apartado del cuerpo, todo es restaurado en Lázaro, a una sola voz, a una sola orden del autor y consumador de la vida, a un autor, a una orden del gran yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús nos está diciendo, yo tengo el poder sobre la vida física y yo tengo el poder sobre la vida espiritual. El que cree en mí puede ser sanado y restaurado físicamente y puede ser restaurado y sanado y vivificado espiritualmente. El que no cree en Cristo, el que no obedece a Cristo, no tiene vida espiritual ni tiene una vida plena física. Fíjese, Él es el gran yo soy. Ahora, a los judíos entendían de alguna manera por qué Jesús decía yo soy. Los religiosos lo entendían, el pueblo en general lo entendía, pero los religiosos eran los que tenían el conocimiento de la palabra. Ellos sabían cuál era la forma o cuál era el nombre con que Dios se había presentado a ellos, cómo Dios se había dado a conocer. Y tomé este otro texto prestado para dejar esto absolutamente claro. De Éxodo, cuando Dios llama a Moisés y le ordena ir a rescatar al pueblo de Israel de las manos del faraón de Egipto, Dios se presenta a Moisés y le dice, respondió Dios a Moisés, diciéndole, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Cuando Moisés se presenta en medio de Israel, lo que primero recibe es resistencia, pero cuando él dice, yo soy, me envió, todos se quedan quietos y dicen, el Señor le habló a Moisés. Porque el pueblo de Israel conocía que Dios se identificaba con el nombre yo soy. Por lo tanto, cuando aquí Jesús está diciendo, yo soy la resurrección y la vida, o yo soy el buen pastor, o yo soy
la luz del mundo, cualquiera de los yo soy. Jesús está diciendo, yo soy el Dios de Israel. Yo soy el Dios que creó los cielos. Yo soy el Dios eterno, el Dios de toda gloria. El problema, ¿por qué Israel? ¿Por qué la nación? ¿Por qué los religiosos y la nación entera no creían a Jesús? Simplemente porque veían a un hombre lleno de humildad, sin gloria personal. Ellos esperaban a un rey en un palacio, un rey con un ejército que lo rodeara, un rey con todo un resplandor de gloria de hombre. Pero su rey se presenta y su señor se presenta bajo un manto de humildad. Y en vez de ser un rey que buscaba ser servido, él se presenta como un siervo que vino para servir y no para ser servido. Y este fue el gran tropiezo que tuvo Israel con Jesús, porque no fueron capaces de ver a Jesús como su Dios, como su Señor, como su Rey. Hoy nosotros como iglesia, como ya lo he dicho otras veces, tenemos que aprender a tener la mirada correcta acerca de Jesús. Jesús no es simplemente un hombre, no es simple un maestro, no es simplemente un predicador. Jesús es el gran yo soy. Jesús es el Dios eterno. Jesús es el autor y consumador de toda vida. Ese es el Señor y Rey en el cual tú y yo hemos creído. En realidad, la pregunta que hoy día nosotros nos debemos hacer, Jesús está siendo en realidad la autoridad, el que gobierna, el que dirige nuestras vidas. Lo que estamos viviendo, ¿cómo lo estamos viviendo? Lo estamos viviendo bajo las instrucciones que nuestro Señor y Maestro nos da, o seguimos viviendo conforme a nuestros propios pensamientos, conforme a nuestra propia sabiduría. Esta palabra nos desafía a todos. Aquí no hay unos más y otros menos. Esta palabra nos desafía a todos. En realidad, Jesús es el que nos trae la vida. Jesús es el que me da vida. Dependo de Jesús para tener vida cada día. En realidad, Él es el que está señoreando y guiando mi vida. Insisto, creo que nosotros debemos de revisar cuál es la comprensión que tenemos hoy día de Jesús y si estamos viviendo conforme a los principios que Él nos enseñó o seguimos viviendo conforme a nuestros propios pensamientos o estamos siguiendo filosofías, ¿no es cierto?, religiosas, políticas, eh, 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 espirituales extrañas, lo que usted quiera. Si nosotros no estamos viviendo conforme a los principios que nos enseñó el que es la resurrección y la vida, entonces tampoco hay vida en nosotros. Necesitamos cada uno revisar en nuestra vida con qué principios estamos viviendo, sea que eres tú hombre o mujer, esposo o esposa, padre o madre, hijo o hija. ¿Cuáles son los principios que están prevaleciendo en ti? ¿Son tus propios pensamientos? Si yo vivo conforme a mis propios pensamientos, estoy siendo sabio según mi propia opinión y me transformo en un hombre necio delante de Dios, quiere decir un hombre sin entendimiento. Más si renuncio a mi propia manera de pensar, a mi propia manera de vivir que tenía antes de conocer a Jesús, y tomo y aplico cada principio que Jesús me enseñó, entonces estoy siendo vivificado día tras día
por la palabra que Jesús nos enseñó. La palabra nos da vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Por lo tanto, si nosotros no estamos viviendo conforme a la palabra, tampoco estamos teniendo vida. Iglesia, creo que es la reflexión que nosotros tenemos que tener. Si nosotros nos queremos proyectar, queremos crecer, ¿bajo qué principios queremos vivir? ¿Queremos vivir conforme a nuestros propios pensamientos, a las tradiciones quizás de nuestra familia? ¿O vamos a vivir conforme a los principios que Jesús nos enseñó? Fíjense, estos hombres y mujeres, estaba ahí Jesús presente, Jesús hablando, pero aún así no lo entendían. Lázaro es resucitado y aún así los religiosos insistieron en matar a Jesús porque lo siguieron viendo como un hombre. Lo siguen viendo como un hombre. Ellos dicen, mira las señales que hace, todo el mundo se va tras él. Y para que eso no siga y nosotros perdamos el control de la gente, entonces es necesario matar a Jesús. Fíjense, ¿entendió algo este mundo religioso? No entendió nada. Luego el pueblo entendió, fíjese, tampoco entendió nada, porque finalmente vemos a Jesús llevándolo a juicio y todo un pueblo gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. En realidad, nosotros como iglesia hoy necesitamos orar y pedir, Señor, necesito tener una revelación mucho más amplia y más profunda en mi vida respecto de quién eres. Iglesia, espero que esta palabra sirva de edificación para cada uno de nosotros y nos haga ir a una relación más íntima con Jesús. Que el Señor les bendiga. Tu palabra es como Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno